Tiene la palabra el asambleísta René Yandún Pozo, representante de Carchi. En el debate anterior no intervine. A propósito, tomé esa decisión porque quería escuchar cuál es el sentimiento de ustedes, señores asambleístas, relacionado con Fuerzas Armadas. Porque quería saber cuál es el pensamiento que ustedes tienen sobre el trabajo histórico de Fuerzas Armadas, sobre lo que se está haciendo al momento y sobre lo que se proyecta hacer con Fuerzas Armadas. Esa fue la razón de mi no intervención. Sin embargo, dentro de las intervenciones que se dieron, se utilizaron ciertos calificativos. Los unos muy bondadosos por la mayoría de los asambleístas, otros que discrepaban de la forma como está organizado y funcionando Fuerzas Armadas, y desde luego un minúsculo grupo de asambleístas que se sentía esa desaprensión, a lo mejor ese recelo y hasta ese odio antimilitarista y contra Fuerzas Armadas. Se utilizaron términos inclusive de que determinados políticos en servicio pasivo estaban manipulando el tema con propósitos que no eran oportunos, sino que iban solamente a buscar una plataforma política. Se habló de una manipulación de determinadas personas que estamos en servicio pasivo, y quiero informarles que los que estamos en servicio en pasivo estamos sobre los 65 y en mi caso como los 70 años. Por tanto, ¿ya qué aspiraciones políticas tenemos? Por otro lado, se habló inclusive de mañoserías. ¿Qué tipo de mañoserías? Señores asambleístas, inicié el colegio militar cuando tenía 15 años y salí como general del ejército a la edad de 50 años, practicando todo lo que son las virtudes y principios de honor, de lealtad, mas no de mañoserías. Por tanto, ojalá haya la rectificación o la reflexión por lo menos de aquellas personas que tildaron así a los militares en servicio pasivo. Es por esto que el día de hoy me remitiré más bien no a conceptos propios, sino al último, a una carta constante en el segmento del diario El Comercio denominado Cartas al Director, del sábado 3 de enero de 2015, escrito por el señor Jorge Ceballos, en el que dice lo siguiente: antes de la Revolución Ciudadana, la seguridad del Estado estaba a cargo de los ministerios de Defensa, Gobierno y Relaciones Exteriores. Las Fuerzas Armadas eran garantes del ordenamiento jurídico y responsables de la integridad territorial, de la soberanía y de la seguridad interna. Con la policía integraban la fuerza pública. La policía era fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas y tenían como misión garantizar el orden interno y las seguridades individual y social. El candidato Rafael Correa afirmó que de ganar las elecciones, los militares irían a las fronteras y la policía se encargaría de la seguridad interna. En Montecristi, las Fuerzas Armadas pasaron a segundo plano. ¿Por qué? 1. Las Fuerzas Armadas dejaron de ser garantes del ordenamiento jurídico. 2. Se suprimió el concepto de fuerza pública. 3. La policía dejó de ser fuerza auxiliar. 4. A las Fuerzas Armadas se les encargó solamente la defensa de la soberanía y la integridad territorial. 5. Para restarles atribuciones a las Fuerzas Armadas se creó un Ministerio Coordinador de Seguridad. 6. Se emitió una nueva ley de seguridad.
7. Se introdujeron cambios en las leyes orgánicas y de personal de Fuerzas Armadas. 8. Se anunció la disminución de los efectivos militares. 9. Se anunció la concentración y supresión de la mayoría de los cuarteles. 10. Se propuso a los militares que se conviertan en bomberos, guardias forestales, de aduana y de tránsito. 11. Se anunció la creación de fuerzas paramilitares para la protección de los jefes de la inmensa burocracia creada por los revolucionarios. Eso en algún escrito. He recogido también de otros medios de comunicación que dicen lo siguiente: que los edecanes, símbolos del respaldo de Fuerzas Armadas a la democracia, desaparecieron. Y justamente estamos tratando sobre este tema. Sabíamos que esto se iba a dar. Lo que sí me sorprende realmente al respecto, señores asambleístas, señora presidenta, es que dice el texto, como ya fue leído por el señor asambleísta ponente, le corresponde al presidente en exclusiva el empleo y la asignación de edecanes afectos a su servicio, si lo estimare oportuno. ¿Qué quiere decir esto, señor asambleísta, en buen romance? O más claro, si es que quiere el presidente, optará por tener edecanes. Caso contrario, dirá no, muchas gracias. Eso es lo que está diciendo. En todo caso, la decisión la tienen ustedes. Se está perdiendo algo histórico, se está perdiendo algo tradicional. Si así lo estima el gobierno y la mayoría de Alianza País, vamos lógicamente a aceptar y esto se dará cumplimiento. En todo caso, que esto quede registrado en la historia del país, que esta es la decisión que toma el presidente de la República. Por otro lado, se eliminó, dice, a la Junta de Defensa Nacional, institución responsable de administrar todos los bienes donados voluntariamente por ciudadanos ecuatorianos que por ley así lo decidían. Se incautaron algunos bienes pertenecientes al Ministerio de Defensa como organismo representante legal de Fuerzas Armadas, cuyos recursos servían para ayudar a financiar la adquisición de armamento y equipo de la institución. De igual manera, se incautaron algunos bienes pertenecientes al Seguro Social de Fuerzas Armadas que ayudaban a financiar sus presupuestos. Además, que se procedió a la destrucción del monumento a los héroes del CENEPA, ubicado en el complejo de la mitad del mundo, para construir un edificio moderno, para atender como sede de UNASUR, acto de un cruel agravio a la patria y a las Fuerzas Armadas, vencedoras de una guerra en defensa del país y del honor de su pueblo. Y se levanta un edificio con el nombre de un presidente extranjero que nada, absolutamente nada ha beneficiado al Ecuador. Y como si fuera foco, se coloca como máxima autoridad de UNASUR a un expresidente colombiano altamente cuestionado por la prensa internacional. Por otro lado, se amenaza con reformas al ISFA. Desde luego, se espera que sea de beneficio para sus miembros. Sin embargo, en el día de hoy, en el diario El Comercio, sale un titular que dice: militares, la cesantía de Fuerzas Armadas entra en un proceso de revisión. El ministro Fernando Cordero dijo ayer que los militares son democráticos y que a nadie se le antoja pensar en un golpe de Estado. ¿Será que por el servicio social de las Fuerzas Armadas se está tramando un golpe de Estado? Yo no sé qué sentido tenga. Ustedes, señores asambleístas de Alianza País, podrán dar la interpretación de este mensaje que está dando el señor ministro de Defensa. Y mucho más, cuando una parte dice: esta plata sirve para financiar la cesantía de los altos oficiales, que no es en función de su aporte ni del Estado, sino que es superior a eso. Y quiere decir que vamos a salir beneficiados únicamente
quienes estamos en altos rangos, cuando desde el general hasta el soldado se le descuenta el 23% de su sueldo. Y eso que quede bien claro, que no se quiere hacer polémica. Por otro lado... Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Finalmente, yo creo que es necesario topar el tema de los helicópteros. Es parte de la integración militar. Yo creo que esos 4 helicópteros RUF, según las investigaciones, se califica la caída 2 de ellos de falla humana, lo cual pues creo que tendría que someterse a una correcta investigación. Lo peor de ello, con la anuencia y conformidad increíble del comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que sirve para descalificar a los pilotos de la institución que comanda y hace escuela como centro vital de entrenamiento de los mismos. Se asesina al general Jorge Gabela, que se encuentra relacionado con la contratación de los helicópteros RUF, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos califica como robo común. Yo creo que esta no es manipulación de Fuerzas Armadas. Yo creo que esta no es la intención de lo que se quiera hacer de buena fe para buenas Fuerzas Armadas. Así que yo pido, señoras asambleístas, hagamos de las Fuerzas Armadas una institución noble e histórica como siempre lo ha sido. Gracias, señora presidenta. Carlos.